Historias que alumbran. Creo que si hay algo realmente inspirador en la vida de los hombres, de los seres humanos, es escuchar y aprender de aquellas historias de éxito, de aquellas historias de influencia, de bendición, de hombres y mujeres en nuestro tiempo contemporáneo y en el pasado que experimentaron éxito. Podríamos decirlo en el ambiente bíblico, que vivieron el poder de Dios, que Dios peleó por ellos, que Dios les abrió puertas, como dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Aquellos héroes de la fe que cerraron bocas de leones, que apagaron fuegos impetuosos. Cada una de esas historias son hombres y mujeres poderosos, llenos de fe, que vivieron circunstancias, situaciones adversas que pasaron a través de ellas y que sus historias sirvieron para inspirar y motivar a muchos. Muchos se oía de los cantos que exaltaban las historias de David, por ejemplo, como él ganaba sus batallas, iba ganando fama y la gente se inspiraba, la gente quería ser como él, los niños querían ser como el rey David, los guerreros querían ser como él, porque eran historias que alumbraban, historias que provocaban a otros a querer seguirlos. Sin duda, nosotros entendemos también en nuestro tiempo estas historias. Podemos ver historias de deportistas, de hombres empresarios de éxito, ¿verdad? Que lograron grandes retos, deportistas olímpicos, por ejemplo, que batieron récords mundiales y que inspiran nuestras vidas. ¿Sabes cuando Jesús dijo que tú y yo somos la luz del mundo? Creo que es importante entender que tanto tú como yo tenemos una historia que escribir. Nuestra vida se vuelve una historia que deberá alumbrar el camino de otros, nuestras generaciones, nuestros hijos y los que están a nuestro alrededor. Recuerdo al menos unas dos específicamente, cuando la historia en la palabra de Dios nos dice que Felipe escucha la voz del Espíritu Santo y él es guiado por el Espíritu de Dios al desierto. Se encuentra ahí al etíope y en una conversación poderosa ahí logra Felipe ministrar al etíope de tal forma que entiende el mensaje del Evangelio y termina siendo bautizado. Es decir, que la historia de Felipe, la vida de Felipe, guiada por el Espíritu Santo, provocó la transformación y la conversión de aquel etíope, quien también después llevó el mensaje del Evangelio a su tierra. Aquí está la clave de la historia que alumbra. Podemos medir éxito de diferentes maneras. Podemos ver a una persona que tenga capacidad económica, que tenga influencia en redes sociales. Podemos medir éxito de diferentes formas. Pero cuando Jesús nos llamó a ser la luz del mundo, creo que habrá una única manera de medir que hay éxito y que nuestra historia alumbra. Y sería una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Felipe entendía y escuchaba la voz del Espíritu Santo, se dejaba guiar por ella. Y entonces sus actos, su vida misma, provocaba la bendición en los que estaban a su alrededor o en aquellos que habrían de encontrar en el camino. Hay una distinción que le hicieron al joven José cuando le dieron el cargo de gobernador. Y el mismo Faraón decía ahí en el libro de los Génesis, y decía: ¿acaso encontraremos a otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios como está en José? Quiere decir que la historia de José alumbraba de tal manera que logró guiar a toda una nación en medio de una crisis y la sacó adelante y le ayudó a pasar a través de ella, porque su historia de fidelidad, de amor, de perseverancia, de obediencia pudo hacer un camino de luz, un camino de bendición. Ahora yo te pregunto, ¿habrá alguien que alumbre tu vida? ¿Habrá una historia de un hombre, una mujer de fe que te inspire a ti a seguir adelante y que te haga creer y confiar en todo lo que Dios nos ha dicho y todo lo que Dios nos ha prometido y todo lo que Dios nos ha dado? Es importante tener esa inspiración. Pablo le decía a la iglesia: imítenme a mí, porque yo soy un imitador de Cristo. Y entonces de esa manera su vida, la vida de Pablo, que era una vida de imitación de la vida de Jesús, alumbraba el camino de otros.
Yo quiero decirte en este día que tú y yo somos llamados a escribir historias. Tu vida es una historia que se está escribiendo al día de hoy. ¿Has meditado en eso? Tu historia está alumbrando el camino de alguien más. Tu historia le está ayudando a alguien más a abrir sus ojos y ver claramente el propósito en su vida. Le está ayudando a perdonar, a amar con mayor fervor, a creer con más pasión. ¿Cómo es la historia de tu vida? Dicen por ahí que no hay algo más inspirador que una persona enfocada y apasionada en su propósito. Y yo creo que tú y yo somos llamados a ser luz. Jesucristo nos lo pidió de esa manera. Así que es importante, es necesario que tú y yo pronto, lo más pronto posible, encontremos ese propósito, nos enfoquemos y comencemos a brillar. En tiempos de oscuridad se necesita luz. ¿Para qué? Para que la luz marque, defina el camino. Vivimos tiempos de oscuridad constantemente. Se necesita tu luz. Se necesita tu historia. Quizás alguien más te está observando y los pasos que tú des serán el camino de aquel que observa. Te invito y te desafío, es más, a que escribas una historia de fe que alumbre el camino de muchos. Porque al final del día Jesús te dijo: tú eres la luz del mundo. Que Dios te bendiga.